Hola Daniel, hola Inés, hola. Voy a, Vamos a empezar en unos minutos el conversatorio con Guillermo Coverton. Voy a buscarlo, a ver si está enseguida. Hola, a ver si está Guillermo. Acá está. Hola, Buenas tardes, ¿cómo están? bue- hola Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Estás por Muy bien, Rosario? por suerte. Sí, en Rosario siempre, en Rosario. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, con tus amigos del Club de la Libertad, de Corrientes. No, un gusto para mí, un privilegio. Nuevamente comunicado con la tierra de mi abuelo, porque mi abuelo, que era médico y ¿Ah, sí? fue director del Hospital Carrasco aquí en Rosario durante varias décadas, Ah, mira. no solo era nacido en Corrientes, sino que hablaba en guaraní además. Ah, bueno, entonces era bien correntino. Nosotros somos correntinos y no hablamos guaraní. Bueno, Buena noticia, no la sabía, no sabía eso. Mira alguna qué vez lo he bien. contado cuando he visitado tu provincia, que la Pero, considero mía. pero por supuesto, nosotros te consideramos propio acá. Nos acompañaste el primer año que inauguramos, cuando empezamos a, cuando formamos el Club de la Libertad en el año 2014. Nos acompañaste al primer homenaje que le hicimos, le rendimos a Juan Bautista Alberdi. Alberdi, Así es. sí, por Así supuesto. que, así que bueno, sos nuestro Muy, amigo de los primeros pasos. muy emotivo el evento Sí, bueno, y tuvimos oportunidad de compartir y de decir unas palabras también. La verdad que claro. fue un privilegio siempre, un Sí, privilegio. estuvimos en el Instituto Semper y después estuvimos en el monumento que hay acá en la Costanera a Alberdi y tuvimos toda la jornada trabajando en esas cosas y escuchándote sobre el tema de Alberdi. Vamos a tener que Pero repetirlo cuando pase la pandemia. nosotros te esperamos con los brazos abiertos. Pero bueno, a la gente que ya se conectó, le voy a contar que estamos en el nuevo ciclo del Club de la Libertad, que se llama Conversando con el Club. Esta noche tenemos a un amigo que estaba diciendo del primer año del club, a Guillermo Luis Coverton, que sos doctor en economía y magíster en economía, ¿verdad? Y profesor Y en economía y universitario. en administración de empresas. Ah, bien, En bueno, ese economía y dato. también en administración de empresas. Ah, muy bien. Bueno, vale la aclaración. Gracias porque no lo tenía. Y sos profesor universitario en la Universidad Católica de Rosario, ¿es así? Y en Universidad la... Católica Argentina. Ah, Es Argentina. la universidad, sí, sí. Es la Ah, misma que está en bien. Buenos Aires, en Ah, Mendoza, en sí. Paraná. Es la misma Y, universidad. y en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, también, ¿verdad? He sido, ahora ya Ah, sí. no, porque Ah, hace años que, sí, que no voy bien. más, sí. Muy bien. Bueno, el tema que elegiste o que te elegimos, no lo sé, es qué pasa con los precios en plena pandemia. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera hacerte una consulta que tiene que ver con el campo, porque has tenido relación con la actividad agropecuaria, ¿verdad? Bueno, yo he estado siempre vinculado al comercio de granos y a Claro. través de la Bolsa de Rosario integré la Cámara Arbitral de Cereales también y Ujú. bueno, y además fui secretario en Confederaciones Rurales Argentinas, así es que siempre estuve bastante cercano al negocio que le da origen a nuestra ciudad, ¿no? Porque en Rosario es Claro, imposible no tener relación con el comercio, sí. claro, seguro. Bueno, y hace 6 años cuando tuve el privilegio y el honor de conocerte y de estar juntos en esa charla sobre Alberdi, eh, yo tenía una preocupación. Estaba en el gobierno Cristina Kirchner y creo que la preocupación es de todos o era de todos,
Mi pregunta, nada hacía pensar en un triunfo de Mauricio Macri el año siguiente, y la pregunta fue si Argentina se estaba dirigiendo a imitar el modelo de Venezuela y si podíamos ser Venezuela en algún momento, como venían las cosas. Y me acuerdo la respuesta que nos diste, que nos tranquilizó y nos dijiste que eso era imposible, porque los medios de producción en Venezuela, corregime por favor si me equivoco lo que creo que me contestaste o si no recuerdo mal, que era imposible porque los medios de producción en Venezuela estaban en manos del Estado, el petróleo estaba en manos del Estado, y los medios de producción en Argentina estaban en manos de los propietarios del campo, o sea, en manos privadas. Entonces fue una respuesta que la verdad a mí me dejó tranquilo y era razonable. Pero hoy, 6 años después, habiendo pasado el gobierno de Macri de intermedio, vuelven a estar en el gobierno estas personas que generaban esta inquietud en nosotros y vemos que ya no se contentan con las 125 o con retenciones importantes al sector, sino que me parece que empiezan a mostrar una política más cercana al miedo que teníamos en el 2014. Entonces, como es un tema que toca tu conocimiento y sé que estás al tanto de la cuestión, me gustaría saber tu opinión sobre el último, sobre el tema de la cerealera Vicentín, y si avisorás que estamos yendo camino a una situación similar a la de Venezuela, con estos avances. Yo creo que ahora estamos un poco peor de la vez que hablamos, Sí, porque cuando hablamos en aquella oportunidad, yo creo recordar, no me acuerdo si dije todo, pero que lo estaba pensando, porque muchos me sí, preguntaban eso. Las sí. diferencias principales que yo veía radicaban en que el chavismo tomó el gobierno en Venezuela cuando creo que 12 de 18 gobernadores provinciales eran militares con manejo de tropa. Ujú. Eso en Argentina no solo no existe, sino que no puede existir, porque un militar con manejo de tropa no puede ser gobernador de una provincia. La otra diferencia importante es que a ellos le prohibieron la tenencia de armas de fuego a los ciudadanos y luego se Ah, las incautaron. Y en Argentina eso todavía no es así, lo cual de algún modo garantiza que avances contra la propiedad por parte de grupos así como lo que ellos llaman colectivos chavistas sean muchísimo más difíciles y de muchísimo más riesgo para quien quiera avanzar sobre la actividad privada, porque la claro. gente puede armarse y mucha gente está armada en Argentina. Y eso es un indicio importante también. Ujú. Yo sigo pensando que de la economía venezolana, una parte demasiado sustancial, cuando este problema empezó, estaba en manos del Estado. Y eso hay que advertirlo siempre, porque hay que evitar que el Estado sea empresario, como decía Alberdi, hay que Ah, evitar que el Estado sea productor y hay que evitar realmente hay que evitar que el Estado pretenda asignar recursos, porque por definición, las decisiones que el Estado quiera tomar en términos de asignación de recursos y en términos de actividad empresarial, nunca tienen los incentivos que tiene la actividad privada. En la actividad ah, privada, el empresario tiene que ponerse al servicio del consumidor, tiene que tratar de leer lo que el consumidor necesita y quiere. Es su obligación interpretar volúmenes, precios y métodos de producción, porque si no lo hace, quiebra. Esto es ah, importante. Si no lo hace, quiebra, pierde su capital y desaparece. Y esto es necesario y es muy importante. La esencia del sistema de libre empresa es que las empresas puedan quebrar o puedan cambiar de propietarios. Esto es claro. esencial, es fundamental. Clarísimo, No sí. quiere decir que la empresa vaya a desaparecer, que la gente se vaya a quedar sin trabajo, ni mucho menos, porque hay mecanismos por los cuales
ante una situación de insolvencia o de problemas de manejo de una empresa, el juez sí, del concurso en Argentina, por ejemplo, puede avanzar, digamos, facilitar la entrada de otros jugadores. Así es que, eh, digamos, en la medida en que la actividad económica principal, que no es la única, la actividad del agro, ni la actividad pecuaria, ni la producción primaria, ¿no es cierto? ujú, Pero sí es una industria importantísima, ¿eh? Y hoy la discusión es esa, pues yo siempre he dicho que el agro es una industria, porque tiene claro, recursos, tiene un proceso de transformación, tiene tecnología y requiere de un stock de capital. Cuando crece ese stock de capital, aumenta su productividad. Asigna recursos y está sujeto a los vaivenes de la opinión, digamos, de los ciudadanos que con sus compras y sus abstenciones de comprar le dicen si están de acuerdo con lo claro. que él está haciendo o si no está de acuerdo. Vale decir que el avance sobre empresas privadas es un atropello total, pero además es una locura desde el punto de vista de la, digamos, de la... Hola, hola. Guillermo se cortó. Esperando a Guillermo me dice ya, ahí estamos. Gracias a los que aguantaron. Los veía y los escuchaba permanentemente, pero Nos no sé ve- ustedes. no, no, Hice se una prueba, cortó. hice una Sí. prueba de velocidad. Yo estoy descargando a Mm. 78 megabytes por segundo y estoy cargando a 11. Creo que la velocidad es bastante aceptable. Sí, sí. Qué lástima, pero se cortó y no pudimos, costó conectarnos. Pero bueno, aquí estamos y la gente tuvo la paciencia de esperar. Así que, bueno, Bueno, nos estabas contando no, bueno, estábamos hablando de la intención del Estado de quedarse con Vicentín. Estabas haciendo tu análisis sí, y, bueno, sí. te perdimos. Yo lo que les quería comentar es, en realidad Sí. Vicentín no es una empresa tan relevante en cuanto al comercio de granos en Argentina, aunque es muy Ujú. grande. Digamos, si Vicentín funciona o no funciona, no va a impactar en el comercio de granos ni le va a generar ningún tipo de dificultad. Sí le va a impactar a los propietarios y sí, por supuesto, que le va a impactar a los acreedores. Por eso es muy deseable que Vicentín pueda salir adelante. La empresa Claro, Vicentín además tiene un capital y tiene unas posibilidades operativas que en cualquier país normal eh, conseguiría un crédito para salir de esta situación que está. Sin duda puede claro. haber cometido errores y sin duda los errores más grandes lo han cometido los bancos nacionales que confundieron, digamos, a los, a los proveedores de Vicentino otorgándole una liquidez que no le Claro. hubieran otorgado a ninguna otra empresa, a lo mejor en circunstancias parecidas. Pero todo esto no es que afecta al mercado. El mercado va a seguir operando. Digamos que quienes producen estas materias primas van a conseguir comprador y lo que hay que buscar es evitar a toda costa las distorsiones de precios. Por las mismas esencias, la característica de lo que es el mercado, una empresa como Vicentín, ya sea estatal o sea privada, no puede más que comprar en competencia con los demás, es decir, pagando Claro. los mismos precios. Y no puede vender al exterior más que en competencia con los demás, pagando los mismos precios, vendiendo, digamos, Claro. cobrando los mismos precios. Entonces, este quizás fue el principal problema de Vicentín, que Vicentín, al ser una empresa que no tenía las economías de escala ni el tamaño que tienen sus competidores en el mundo, Claro. eventualmente había países del mundo y compradores potenciales que preferían comprarle a sus competidores. Y Vicentín le Ujú. terminaba vendiendo su producto a los competidores, ¿no? Era Claro. el productor de harina más grande de Argentina y sin embargo no le vendía al extranjero, le vendía a las empresas que operaban aquí en Argentina haciendo lo mismo, que ellos compraban y Ajá. revendían. Eso indica de Claro. algún modo
que no te quieren comprar porque ven algún grado de dificultad. claro. Son empresas que necesitan de absoluta confianza, tanto de quienes le proveen la materia prima, como Ujú, asimismo de aquellas empresas o conglomerados o países, porque a veces son oficinas de compra de países, que le compran su producto y a la vez también de los bancos que financian la operación, porque estamos hablando de ah, operaciones de comercio exterior que llevan muchos meses. Esto claro. hace que en realidad el hecho de que el Estado argentino, que está en default, que no paga sus acreencias, diga que va a Sí, operar Vicentín, más que ayudarlo, es prácticamente tirarle un salvavidas de plomo. Sería claro. mucho más sano que seriamente se planteara la posibilidad de que quien quisiera invertir, como dice nuestra Constitución, sin discriminar a nacionales o extranjeros, porque de alguna Sí, manera todos fuimos extranjeros en algún momento, por supuesto. se le permite invertir ahí y sacar adelante a Vicentín, ¿no? Así que, bueno, Claro. yo creo que cualquier camino alternativo va a ser bastante suicida por parte del gobierno porque por más que confisquen Vicentín, quienes le vendían a Ujú, Vicentín históricamente, si ven que el gobierno lo ha confiscado y más de este modo, dejando de ujú, lado a sus acreedores, que son precisamente sus proveedores históricos, ¿no? Lo único que va a ujú, hacer es que nadie quiera proveerle de materia prima. Y esto claro. no es una Junta Nacional de Grano que te obligan a venderle a Vicentín. O sea, uno le No, puede claro. vender a O muchísima no. gente, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero, bueno, pero aparte el tema es la señal que le dan a las otras empresas en la Argentina con respecto al manejo del Estado, que en cualquier momento el Estado se puede apropiar de la empresa de un particular y por más esfuerzo que haga el particular, tiempo de trabajo, años y todo lo que significa llevar adelante una empresa, uno está a merced de las decisiones políticas de un gobierno que en cualquier momento puede pegar el zarpazo y quedarse con una empresa de capitales privados. Esa es una señal que para la Argentina es, yo creo que definitiva del rumbo que ha tomado, ¿no? Este país. Yo coincido contigo en que hay que estar muy atento. Yo vengo de una familia de empresarios. Sí. Mi padre fue empresario, mi abuelo fue empresario. Ujú. Yo fundé un par de empresas ya y me Sí. sumé a otras empresas a las cuales las reconvertí en su momento. Eh, Hemos vivido épocas peores que estas. En la década, fines de la década del 40, se prometía que a los Ujú. empresarios los iban a colgar con alambre, no que los iban a expropiar. No hay que olvidarse de estas cosas. No hay que Así olvidarse de es. estas cosas. Así es que yo creo que tenemos que ser valientes, que es la esencia del empresario, y, y básicamente lo que tenemos que hacer es confiar en las instituciones, ¿eh? Hay que confiar en la Ujú. justicia aunque le echemos en cara todo lo que sea, porque finalmente, cuando se produce un avance así sobre la propiedad privada, pasa lo mismo exactamente que pasó con YPF. O sea, el Sí. Estado le vendió YPF con el barril de crudo a $17 y se lo compró con el barril de crudo a más de Sí. 100 y lo pagó un Sí. disparate. Y luego se comió varios juicios. Una incautación de Vicentín, una confiscación, vamos a usar las palabras correctas porque por eso nuestra constitución Sí. dice que la confiscación no está fuera del derecho argentino. Lo Claro. único que daría lugar es a una fiesta de juicios que por otra parte el Estado pierde siempre, porque si el Estado Ujú. lo ganara no hay plata para repartir. Si el Estado lo Sí. pierde, el Estado le tiene que pagar a los propietarios de Vicentín, le tiene que pagar a los abogados y le tiene que pagar a todo el mundo. Así es que yo les diría con absoluta certeza de que esto termina en juicios que en el futuro, cuando haya gobiernos de otro color, que esto siempre ocurre, porque el argentino vota cualquier cosa hasta que le empiezan a tocar el bolsillo, y cuando le empieza a pasar Ujú. mal y a comer pan negro, se quiere sacar al peronismo del 55, se quiere sacar de encima el peronismo
del 76 y se quiere sacar de encima siempre al peronismo como en la época de la Rúa también. O sea, el peronismo sí, necesita que otro tome el gobierno en algún momento para tener a quien echarle la culpa a una serie de cosas. Así que, aunque nuestras instituciones no están funcionando del todo bien, yo confío ujú. en que la estructura, digamos, institucional nuestra todavía da lugar a que este tipo de atropellos, eh, yo creo que no van a poder prosperar. Es más, creo que la ¿Cuál, opinión cuál? pública, saliendo a la calle, ya actúa muy fuertemente, como pasó allá en Avellaneda, ¿no es cierto? Que la opinión pública Sí, se ve a la calle a defender algo que ni siquiera ellos son, es de propiedad de ellos, era gente común la que salía a la calle. claro. Pero bueno, Pero, sí, esto pero, respecto de esto que me preguntabas. claro, pero te pregunto porque uno trata de entender. ¿Cuál crees que es la manera de pensar de esta gente? Tenemos un Estado quebrado que no se puede hacer cargo ni de sus cuentas y se meten en un conflicto de un privado que tiene deudas y que seguramente podría, en cualquier país civilizado, podría tener crédito a plazos y podría ver de qué manera ordenar sus números y mantener su estructura y mantener su personal. Acá en el país, el Estado quiere hacerse cargo del control de una empresa que vos lo decís, no es la empresa de granos de la Argentina, pero así todo, ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que quieren hacer creer? Porque lo saben ellos también, yo entiendo que el presidente lo debe saber. Esto es un mecanismo que no le trae beneficios a él políticos y más bien le trae dolores de cabeza que hace 60 días él tenía una imagen positiva del 80% y después de esto de Vicentín, después de la cuarentena eh, permanente en la Argentina y luego de estas decisiones de Vicentín ha bajado del 45. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta gente? Hacernos un país totalitario, socialista, pero eso los va, como decías bien, los va a sacar del poder, no los va a mantener en el poder. Y acá en la Argentina, como bien decías, hay gente que está dispuesta a defender lo suyo a cualquier costo. Entonces, uno se plantea cuál es la intención, cuál es el país que quieren, metiéndose con estas cuestiones que evidentemente no le han traído un rédito político. Realmente yo, si me pongo a decir lo que creo que es la intención de esta gente, me saldría un poco de lo que yo Mm, conozco, ¿no? Porque me mm, parece que entraría en lo opinable, pero está muy claro que una empresa como Vicentín estaba entre el 10 y el 15% del mercado de grano en Argentina. El otro 85-90% lo manejaban compañías multinacionales extranjeras que no son confiscables. Bunge no claro. es confiscable, Cargill no es confiscable, Dreyfus no es confiscable, COFCO, que es el Estado chino, no es confiscable y Mm. funciona como una empresa privada en la Argentina. O sea, aquí se han tenido que adaptar a las reglas de juego. Yo creo que estas empresas van a seguir funcionando y por supuesto que el mensaje malísimo, pero la gente tiene tiempo para ir reaccionando, ¿no? La gente debería Claro. salir, digamos, por la opinión pública, debería publicar sus ideas, debería oponerse, debería contactarse con los legisladores, debería publicar su opinión sobre el desempeño de los jueces cuando percibe que hay atropellos a la propiedad privada escandalosos, peores que los de Vicentín. Hoy un productor de soja cobra un dólar de cuarenta y Claro. cinco pesos. Le dicen que puede comprar insumos a 70, pero no le venden dólares a quienes van a importar los insumos esenciales como fertilizantes, semillas, químicos, etcétera. Y a la vez, el dólar en todo el mundo respecto del peso argentino vale 120, 120 y pico, porque a eso cotizan los títulos públicos argentinos en el exterior. Es decir, hoy no Claro. se puede ya más tapar
el sol con la mano diciendo que el mercado paralelo es un mercado chiquitito. Si usted quiere comprar títulos en Argentina con pesos, llevarlos a Nueva York, venderlos y hacerse de dólares, no recibe un dólar si pone menos de 120. Entonces, ese Claro, es el verdadero, único y auténtico mercado de cambios. Todo lo demás son confiscaciones. O sea, claro. hay escándalos mucho más graves que la gente deja pasar porque le parece que es gracioso ponerse en contra del campo. Pero cuando no haya para comer no le va a parecer tan gracioso. Yo creo que el agro Claro. argentino apaga la luz, siempre lo he dicho. Caen todos los Ujú. demás sectores antes. Hoy tenemos un dólar mentiroso, un dólar que es una, un absurdo, Sí, porque si cualquiera pudiera comprar dólares e importar, no hay industria automotriz en Argentina que pueda soportar esa disparidad. O sea, esto es claro. evidente, es absolutamente Sí. evidente. No se puede producir nada en Argentina salvo que le pongamos la bayoneta en el cuello a los ciudadanos y le impidamos importar. Entonces, no es Claro. gracioso dejar de lado el atropello a la propiedad privada que implica, por ejemplo, el control de cambios. Yo una vez invité a Pedro Schwartz, que es un economista español, a la Ujú. Argentina, y que fue presidente de la Sociedad Montpellier, y Ajá. cuando subió al atril y antes de presentarse, espantado, dijo, quise vender dólares, no era en este momento, pero lo voy a poner como si fueran los precios de Claro. ahora. Quise vender las divisas que traía para poder pagar mis gastos aquí en Argentina. En un banco me ofrecían 70 y en la calle me ofrecían 120. El control de cambio lo inventó Hitler. Esto se los comento para que Claro. sepan a dónde están parados. Esto es muy importante que Claro. alguien lo diga. Y yo lo vuelvo a decir. El control Es de muy bueno. cambio lo inventó Hitler. O sea, no puede haber control de cambio. No pueden ponerte un revólver en la cabeza si vos exportás carne, granos, bicicletas o lo que fuere, incluso software, ¿eh? Si importás Ah, conocimiento, no pueden ponerte un revólver en la cabeza y decirte, por lo que exportaste, dame los dólares y luego andar a comprarlos a la calle al doble de lo que valen. Esto es un atropello claro. total. Esto es muchísimo más grave que lo de Vicentín. Que lo de Vicentín es muy Sin duda. grave. Bueno, pero eso pasa hoy en la Argentina con las retenciones. El Por campo recibe un supuesto. dólar de 45 y uno no ve las manifestaciones que veíamos en el 2008, en el momento del conflicto por la 125, donde el campo realmente se le plantó al gobierno. Hoy no vemos esa reacción del campo, por lo Esta menos, ¿no? reacción todavía no llega porque indudablemente la gente de campo lo primero que quiere es que el resto de la sociedad viva bien, tenga alimentos y tenga abrigo en su casa. Si no hubiera esta situación Pero, de pandemia, claramente sería muy diferente, todo sería muy diferente. Esta pandemia claro. realmente, bueno, ha frenado todo tipo de manifestaciones cívicas, pero la pandemia no es para siempre, el gobierno lo sabe y por eso el gobierno lo está disimulando. Y, Podrán faltar 2 meses, podrán faltar 3 en la ciudad de Buenos Aires, pero claro. esto no va a durar toda la vida. Bueno, Y cuando esto se termine, vamos a empezar a ver Ujú. ciertas cuestiones. Yo la primera preocupación que les quería transmitir y por eso les había propuesto este tema Sí, era que los precios sí. habitualmente frente a situaciones totalmente atípicas reaccionan de modo totalmente atípico. Eh, entonces alguien podría decir, en todos los países del mundo se está inyectando muy fuertemente liquidez, dinero, Ujú. los bancos centrales imprimen dinero y lo inyectan. Y esto, según ha dicho la bibliografía siempre, debería producir una suba de precios. Bueno, aquí hay un error entre la definición de inflación y la observación de los precios. Inflación no es que los precios suban todos juntos, como se dice en algunos tratados de economía que recomiendo no leer. Cuando ustedes encuentren en un libro de Ujú. economía le dicen que la inflación es la suba de todos los precios, dejen Ujú. ese libro y busquen uno mejor. Inflación es Ujú. expandir la moneda. Cuando uno expande la Bien. moneda, los precios pueden subir, los precios pueden bajar
por razones que tienen poco que ver con la oferta monetaria. Pero lo que sí ocurre siempre es que la inflación genera una distorsión de precios relativos. Ujú. Cuando, digamos, analizamos un periodo largo de la historia, por ejemplo, 1800 a 1900 en Gran Bretaña, el Sí, precio de un pico, de una pala, de un par de botas, de un traje, de una reja de arado o de un cuchillo cayó dramáticamente a lo largo de esos 100 años porque el mundo se industrializó, aparecieron sistemas de producción más intensivos en capital, se desarrolló tecnología y los precios cayeron. Es decir, que caigan los precios de ciertos bienes industriales, lejos de ser malo, es de la esencia del crecimiento de la economía mundial y siempre lo fue. claro. Nosotros de golpe nos encontramos con teorías ridículas como las de la CEPAL, que Sí, decían que la caída del precio del trigo, de la tonelada de trigo, de la tonelada de maíz o de la tonelada de carne que se exportaba, comparativamente con comprar una locomotora, mostraba que los países centrales, los que tenían ese tipo de industria, porque industriales éramos todos, iban a ujú, ser cada vez más ricos y que los países como los nuestros, que no sé en qué se diferenciaban realmente con Estados Unidos e Inglaterra, porque en 1895, en 1896 nosotros teníamos el PBI per cápita más alto del mundo y teníamos claro. muchísima industria. O sea, es un cuento chino que la industria apareció después del peronismo. De hecho, ni siquiera la industria automotriz. Las tres grandes, Ford, General Motors y Chrysler, armaban automóviles en Argentina mucho antes de 1935. Claro, Esto hay que decirlo, sin porque duda. si no seguimos con el relato y la mentira histórica que no lleva a ninguna parte. Es decir, Así es. nosotros sufrimos en la primera mitad del siglo XX lo mismo que sufrió, eh, digamos, en los últimos 30 o 40 años, por Ujú, ejemplo, California. En California hacían sí, teléfonos celulares que valían $1000 y solo eran un teléfono, quiero encontrar uno acá, solo ajá, eran un teléfono de esto, que servía para hablar, nada más. Y esto claro. valía $1000. Y hoy un teléfono vale ciento y pico de dólares, incluso un teléfono inteligente de gama media. Eh, Claro. una computadora, cuando yo iba a la universidad, valía $50.000. Yo me acuerdo Claro. porque yo trabajaba mientras iba a Sí, la universidad y en el estudio donde yo trabajaba compraron una, $50.000. Un disparate. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que Bill Gates y Steve Jobs y todas estas empresas han prosperado aunque el precio de lo que ellos producían caía? Porque aumentó espectacularmente el volumen de producción. Bueno, eso mismo hizo la Argentina. Vale decir que nosotros, con tecnología, con ingeniería genética, con organismos genéticamente modificados que tienen 5.000 años, porque el trigo es genéticamente modificado desde hace 5.000 años, por selección, sí, no por transgénicos. El maíz es genéticamente modificado de hace 1.500 años. El maíz de los mayas tenía una espiga, digamos, del tamaño de, podríamos decir, de una calculadora de estas y mira. pesaba 45 o 50 gramos. Hoy la espiga de una planta de maíz pesa 200 o a veces 300 gramos y es totalmente modificada. Toda esta Claro, tecnología llegó a aumentar los volúmenes de producción. Entonces, lo lógico sería que en el siglo XX los precios cayeran, pero los precios claro. no caen porque los gobiernos de los países, todos, intentan mantener estables los precios, porque desde 1924, de la Carta del Laboro, los salarios Ujú, no pueden bajar en el mundo. Entonces, como los salarios no pueden bajar, tenemos que generar inflación. Entonces vivimos en una claro, inflación constante. Cuando se produce una situación como esta, cambian completamente los patrones de consumo. Hay cosas que podrían llegar a bajar un 30 o un 40%. Si no hay libertad de claro, precios, es imposible que esto ajuste. Hoy, claro. por ejemplo, la demanda que alguien puede tener por comprar un automóvil 0 kilómetro no tiene ninguna relación con un año atrás.
Entonces esto debería ajustar a que todos los precios cayeran, incluso los precios de la gente que trabaja en ese sector. Y tendría que haber claro, una reconversión de la actividad y tendría que haber empresas que cierran y que sean compradas por otras y concentración de empresas y todo lo que hace que el capitalismo funcione, avance y que la empresa privada solucione las demandas de la gente y que la economía mundial crezca como creció desde hace 350 años. O sea, hay gente que parece no entender absolutamente nada de cómo funciona una economía libre. En una economía libre, que haya empresas como Vicentín que tienen problemas y que tengan que cerrar, e incluso, como algunos me decían, después de Vicentín van a querer incautarse de Molinos Cañuelas. Si hay una empresa como Molinos Cañuelas que tiene problemas de financiamiento, ya vendrán otras más grandes y se unirán o la comprarán, o ellas se tendrán seguro. que fusionar con otras y van a salir adelante. O sea, esto pasa en Sin el duda. mundo. En el mundo Toyota fabrica 11 millones de automóviles por año y una empresa Sí, como Volvo no puede competir. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los suecos? Permitir que entre capital extranjero y se la vendieron a los chinos. Y hoy Volvo es una empresa china, de propiedad de claro, Geely y sigue esa tecnología y la gente que trabajaba ahí trabajando y recibe una inyección de capital de otro país. Otro país en claro. donde a lo mejor las economías de escala le permiten que la empresa crezca, prospere y funcione. O sea, no hay que tenerle miedo a esto, de ninguna manera. Y el empresario que vende esa empresa, no es que pierde todo lo que tenía, sencillamente pierde el Ujú, manejo de la empresa, pero se la van a pagar por lo que vale. Y en claro. tanto y en cuanto haya tecnología y haya ingeniería de producto, las empresas se transforman, cambian, se convierten y siguen funcionando. O sea, no hay que Bueno, tenerle miedo a esto. Lo que por sí está muy supuesto. claro, sí, lo que sí está muy claro es que no se puede pretender que los precios sean siempre los mismos, que se mantengan absolutamente estables y creer que si hay precios que tienden a caer, los vamos a apoyar con expansión monetaria o con distorsiones. Porque la Claro, expansión monetaria nunca es neutral, siempre distorsiona los precios relativos. Esto es tan antiguo que se le llama efecto Cantillon. Richard Cantillon fue un economista del 1700, o sea, hace ujú, 200 años que esto se sabía perfectamente. Entonces es muy importante enfatizar en esto, porque la distorsión de precios relativos va a hacer que nosotros asignemos muy mal los factores de producción y querramos seguir produciendo aquellos bienes que naturalmente las preferencias del público los llevarían a bajar de precio, y que, claro, por ejemplo, dejemos de producir otros bienes que el mundo a lo mejor luego de esta pandemia está demandando, como puede ser perfectamente los alimentos. Claramente no debería llamarnos la atención que la gente quisiera pagar más por alimentos o destinar una parte, digamos, sustancial de su ingreso que ahora ha disminuido porque no ha podido trabajar, a alimentarse y de pronto no dedicarlo a comprar, por ejemplo, un automóvil. Cuando un claro. automóvil, a lo mejor el que tiene, le puede seguir prestando servicios por unos años más. Entonces, la libertad de precios, la libertad de salarios y la libertad de contratación fue lo que sacó a la Alemania de posguerra. Alemania en Sí, 1945 era un país devastado, no tenía capital, no tenía estructuras de producción, las fábricas habían sido demolidas a bombazos, no había agua corriente, electricidad, no había provisión de los servicios esenciales para iniciar la producción. ¿Y qué claro. hicieron? Como dijo Erhard, cuando le preguntaron, ¿es verdad que usted, los aliados ahora, los países que ganaron la guerra, le han transferido la posibilidad de manejar los precios máximos y los precios? Y Erhard le dijo, sí, es verdad. ¿Y qué va a hacer con todo eso? Los he abolido a todos. Lo que hay que hacer Mira, es liberar absolutamente todos los precios, liberar los contratos, que la gente pueda optar por contratar. Hoy, por ejemplo, empresas que producen eh, ujú, bienes que se demandan no pueden contratar personal
por las rigideces que hay en el mercado laboral. Entonces, claramente, el que pierde su trabajo en una empresa que a lo mejor necesita una inyección de capital para poner maquinarias y para demandar menos mano de obra y tener sistemas más eficientes, porque el mundo funciona así, y porque si uno no lo hace así, pierde competitividad internacional, esas empresas no pueden ajustar. Esto es clave, esto es Ah, importantísimo. Es esencial que se permita que los precios guíen la producción, que no se inyecte sí, moneda indiscriminadamente. Y hay otros mecanismos que son mucho más peligrosos y mucho más difíciles de detectar. Por ejemplo, cuando el Estado inyecta moneda para comprar sus propios bonos, cosa que se ha hecho en Europa. claro, claro. Porque cuando uno compra los bonos del gobierno, la suba del precio de los bonos hace que la rentabilidad de los bonos disminuya. Esto Claro. es un poco contraintuitivo, pero yo lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos que yo soy Sí, el gobierno y lanzo un bono de $100 a un año y digo, el año que viene te voy a pagar 5% de interés. El que me da $100, yo le doy ese papel y el año que viene va a recibir $105. Pero claro, luego puede ocurrir que la gente crea que esta ganancia no es suficiente o que el Estado tiene riesgo y que ese bono que ujú, compraron estén dispuestos a venderlo a 98 o a 97 con tal de recuperar una parte de su inversión. Entonces, claro, quien compra luego de unos meses el bono a 97, invierte 97 y va a recibir 105. Vale decir que va a recibir 8 sobre 97. Esto ya claro, se acerca a un 10%. Si los bonos siguen claro. bajando, llevándolo al absurdo, como le dijo una vez Pratt Guy a Kisilov en la Cámara, cuando los bonos llegan al Ujú, 27% de paridad, si alguien compra 27 y va a recibir 105, está ganando el claro, 400%. O sea, ¿qué esperás vos para comprar los bonos en ese momento? Le decía Kisilov. Pratt claro. Guy le decía a Kicillof, ¿qué esperó el gobierno que no compró los bonos a esos precios así de bajos? Bueno, si yo veo que los bonos están muy baratos y empiezo a emitir moneda para subir el precio de los bonos, lo que estoy Ujú, haciendo es distorsionando el mercado de los bonos y la tasa de interés. Y cuando yo distorsiono la tasa de interés y la llevo muy bajo, el problema que tenemos es que estoy induciendo a los empresarios a mal invertir. Y eso fue precisamente una de las cosas que le pasó a Vicentín. Si le prestamos dinero barato y le decimos mm, que él puede encarar otros, digamos, otros emprendimientos, puede invertir en otras plantas y puede seguir ampliando su operación, cuando a lo sí, mejor lo que necesitaba era mucho más capital de trabajo para pagar al contado lo que los proveedores le estaban facilitando la mano de obra, hubiera bajado el sí, riesgo de Vicentín y hubiera podido comprar al contado y de golpe ante una suba de precios no hubiera estado tan expuesto. Entonces, claro, esta es la parte que muchas veces la gente no tiene en cuenta, ¿no es cierto?, cuando se ven las políticas de gobierno. O claro. sea, una política del gobierno de inyectar moneda, de comprar los títulos públicos, de tratar de sostener el precio de los títulos públicos, de prohibirle a la gente invertir en cualquier otra cosa que no sea los bonos del gobierno, porque por eso te prohíben comprar dólares, Claro. da precios de los bonos del gobierno que son mentirosos. Y estos precios mentirosos generan tasas de interés que son mentirosas. Entonces, hoy tenemos tasas de interés que están fuertemente por debajo de la inflación esperada. Tenemos Claro. tasas de interés que están fuertemente por debajo de la evolución esperada del dólar que se ve en el dólar futuro, que son mercados que son abiertos, que son internacionales, que Sí, cualquiera puede venir de otro país a invertir, que están demostrando realmente mucho mejor la marcha de la economía que la opinión de un funcionario. Y esto sin a la duda. gente no le espanta. Esto es lo que nos tiene que espantar. Lo que nos tiene que espantar es que nos estén prendiendo fuego el tablero de control de nuestra economía. O sea, Claro. con expansión Eh, monetaria, con tasas de interés sí. negativas y con un mercado de cambios intervenido, no hay forma. Aquí hay gente que me pone que el precio de la nafta no Ujú, baja a pesar de la caída de la demanda. Es que el gobierno no quiere que baje el precio de la nafta, porque si baja el precio de la nafta, hay que reconvertir el sector petrolero, hay que a lo mejor
orientar gente que trabaja en el sector petrolero a lo mejor a que trabaje en la agricultura. Y hay que aceptar que las empresas extranjeras tengan que invertir mucho más para hacer rentables sus empresas. Y algunas empresas a lo mejor quebrarían. O sea, claramente tiene mucho más capacidad de inversión una multinacional petrolera de otro país que YPF. sin duda. Entonces, Claro, ese es el miedo que les da. A lo mejor claro. YPF dejaría de Pero ser una empresa de capital nacional y no hay ningún problema con esto. No hay ningún problema con esto. sí, para nosotros no hay ningún problema, para ellos sí. Ellos buscan la soberanía alimentaria, la soberanía en combustibles y se llenan la boca del año 46 con ese esquema. Pero a la Argentina, que ha emitido de manera impresionante ahora, seguimos con los controles de precios, seguimos con las tarifas congeladas, no hay ahora, no hay paritarias, porque bueno, estamos todos encerrados. ¿Qué va a pasar cuando eso, cuando empecemos otra vez a demandar y salgamos a la calle a trabajar de manera más activa? Y eso, y empieza a haber demanda en algunos productos, y qué va a pasar con la Argentina, con la inflación de la Argentina se ha achatado en estos últimos meses en comparación al año pasado. Yo creo que vamos a estar viviendo una distorsión de precios muy grande que va a conspirar contra que un empresario pueda tomar decisiones lógicas y racionales. Esto es lo más peligroso de todo. Por Pero eso uno no ve, necesitamos, sí, no, uno no ve que el gobierno vaya a tomar las medidas que tan bien nos estás explicando. Parece que el camino va a ser otro. Seguir con el yo creo, congelamiento, seguir con las distorsiones. sí, yo creo que los gobiernos nunca toman las decisiones adecuadas. Yo creo que los que toman las Mm, decisiones adecuadas son los ciudadanos, los empresarios, los asalariados, los compradores, los clientes, el consumidor sí, minorista. Si el consumidor minorista resuelve que quiere comprar alimentos y no quiere comprar automóviles, la cantidad de toneladas de alimento que van a hacer falta para comprar un automóvil va a ser menor. Y esto no claro. tiene que llevar al resentimiento a ciertas personas, porque cuando la cantidad de alimentos caía, porque los empresarios del agro invirtieron y aumentaron su producción y caía el precio, a ellos les salía cada vez más caro comprar una maquinaria, un tractor o una Ah, cosechadora, ellos no se quejaban. Lo único que sí, buscaban era libertad de precios. Entonces la gente tiene que darse cuenta que los gobiernos no van a tomar la decisión adecuada, nunca, si no, no serían gobernantes. Si un seguro. gobernante entendiera asignar recursos, se pondría una empresa. Sí, Esto lo dice Hayek en su libro Camino de Servidumbre. ¿Por qué los peores se sí, ponen a la cabeza? Porque es gente que no puede ser empresaria. No solo claro. no pueden ser empresarios, no pueden jugar al golf. ¿Viste que en el golf Ujú, uno dice cuántos golpes hizo? No puede mentir. Bueno, claro. gente que miente tan descaradamente, ni siquiera puede jugar al golf. ¿Se entiende la Así idea? O es. sea, nosotros Sí, totalmente. no tenemos que pensar bien de ellos. Nosotros tenemos que Ujú, empujarlo a ellos a que actúen de la única forma racional. ¿Cómo? Bueno, rechazando los títulos públicos y si nos parece que no son realmente sostenibles, rechazando la moneda, optando mm, por hacer negocios en otra moneda y rechazando los candidatos que nos presentan. Hay que claramente elegir opciones diferentes. Esta es la forma y este es el juego democrático. No hay que vivir quejándose. Lo que hay que hacer es no votar. mm, El que los votó ahora se tiene que mirar la cara en el espejo. Esto es lo que sí, votó. Pero siempre sí, se supo pero que esto era lo que estaba votando. O sea, sí, yo soy consciente que solamente el 40 y pico por ciento, no llegó al 50, votó esto, y el que no lo votó no quería saber nada con esto. Lo que hay que claro. tener en claro es cuál es la opción. La opción es la Constitución, la opción son los principios de Alberdi, la opción es la libertad de precios, la opción es la libertad de contratación, la opción es el respeto por la propiedad privada, la opción es el funcionamiento de los mercados, que vos puedas libre y Sí, voluntariamente decir,
yo quiero más alcohol en gel, por ende el precio del alcohol va a subir. Si queremos dejar el Lógico, precio congelado, vamos claramente, a tener si menos. queremos dejar el precio congelado, la gente no va a producir más alcohol, porque le es más Claro, rentable, por ejemplo, producir ginebra. Entonces vamos a tener que desinfectarnos la mano con ginebra. Pero si claro. nosotros con nuestras compras y abstenciones de comprar actuamos racionalmente, yo cuando empezó a subir el precio del alcohol, me puse a leer y me di cuenta que si mezclaba vinagre de alcohol con agua oxigenada y luego me lavaba las manos, era el mismo efecto. Y acá Claro. estoy, no me enfermé. Y no es que soy Guillermo, población de riesgo, porque yo parezco anciano, pero por el no, pelo blanco, pero no soy tan grande. no los dos. Guillermo, me marca que me queda un minuto y no quiero que se corte. La verdad que te dejé hablar porque hemos asistido a una de tus clases. Me despido, aprovecho para despedirme en nombre del Club de la Libertad, en nombre mío. Te esperamos por corriente pronto, pero te dejo los últimos segundos para que te despida de la gente, que cada vez se incorporan más gente al conversatorio. Hubiéramos hecho 2 horas. Bueno, yo realmente les agradezco enormemente y sinceramente nunca había utilizado esta herramienta y veo cualquier cantidad de amigos, de gente conocida Claro, y de gente que sigue a gente que conozco en las redes sociales y que aparecen por aquí. Yo creo que esto es una gran herramienta. Yo creo que en este sentido estamos mucho mejor que en el 73. Yo tenía sí, que salir a la calle en el 73. Yo tuve que ir a la universidad en una época hacían desaparecer gente. Estamos mucho mejor. Ejerzamos nuestra libertad. Salgamos a la calle, sí. opinemos, publiquemos nuestras ideas. No hay que Perfecto. quejarse. ¿Qué chavismo? El chavismo está en Venezuela. Esto es la Ah, Argentina de bien. Alberdi. Siempre fuimos gauchos, seamos libres y lo demás no importa nada, dijo San Martín. Nos Es quedamos así. con ese final, nos quedamos con ese final. Gracias por tu optimismo y gracias por invitarnos a actuar, siempre dentro de la Constitución, como lo decís vos. Un placer, porque se nos corta, un gran abrazo y seguramente utilizaremos de vuelta esta herramienta contigo. Claro que sí, claro que sí. Hasta la Un próxima, hasta abrazo la para próxima. todos. Hasta la próxima. Igualmente, un placer, un placer. Hasta luego, Un gracias. gusto enorme, ¿eh? Gracias.